Que diputado ya le dio media sanción a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ahora tiene la pelota senadores. Y bueno, para hablar de esto, como te contaba hoy tempranito, estamos en comunicación con Sandra Hoyos, militante feminista en el conurbano, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en el noroeste. ¿Cómo estás, Sandra? Lionel Benítez te saluda. Hola, ¿cómo estás, Lionel? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, ¿cómo andamos? Bien, sí, ahí estaba recordando que una vez estuve ahí en el estudio de la radio. Sí. Es más, creo que fue en el 2018 cuando también estaba el debate, ¿no?, sobre el mismo tema. Bueno, Sandra, sí. Yo te he visto en este tiempo de pandemia en Zoom y varias plataformas hablando sobre el tema, y siempre me interesó tu mirada sobre el tema, una mirada muy didáctica, ¿no?, y explicativa, poniendo un poco de luz en una discusión donde se mezclan las creencias, donde se mezclan también lo que uno cree y lo que las mochilas que uno carga. Bueno, ¿qué es lo que se trató en la Cámara de Diputados en estos últimos días? Bueno, lo que se trató en principio es un proyecto de ley que tuvo, digamos, el acompañamiento fundamental, digamos, del Ejecutivo, que hizo, digamos, que el debate se instale nuevamente como en 2018, a pesar de que como campaña nacional por el derecho al aborto teníamos un proyecto de ley que ya con 15 años de campaña hemos presentado por octava vez. Lo que significó fue, digamos, como el ok, digamos, presidencial, da cuenta también de otras cuestiones que garantizan que haya como un voto, digamos, más en bloque, ¿no? Porque además no solamente se responde a este derecho y que hay muchas feministas adentro del Frente de Todes, que haya sido el número más importante de diputados que votaron por este proyecto de ley, es importante y es tenerlo en cuenta. Pero también es importante remarcar que instalar este tema también tiene que ver con construirlo socialmente, y eso fundamentalmente se lo debemos a las organizaciones feministas que son parte de la campaña nacional por el derecho al aborto, y que eso también se replica en diferentes regiones. En nuestro territorio, en el conurbano noroeste, que es San Miguel, José Paz y Malvinas Argentinas, hemos tenido un rol importante para poder hablar de esto, para exigir que se garantice, por ejemplo, el acceso a las interrupciones legales del embarazo, hasta tanto, digamos, tengamos una ley que nos permita. Durante estos días, además de que se hizo con gran rapidez, porque, digamos, esto fue una promesa de campaña, y el asumir, digamos, esto da cuenta además que no hacer promesas, digamos, no queda ahí en el olvido. O sea, se los recordamos constantemente a Alberto Fernández, que hizo una promesa y que este año no debía pasar. Y que también demostramos argumentalmente que a pesar de la pandemia y que nos decían que no era el tiempo de tratar este tema y que había que dedicarle el tiempo a otras cosas, pudimos argumentar que al contrario de lo que se entiende, garantizar el acceso al aborto voluntario no va a saturar el sistema de salud, todo lo contrario, sino que lo va a descomprimir, porque va a dejar, digamos, que haya internaciones por complicaciones post-aborto en el sistema sanitario de salud, que hoy se contabilizan alrededor de 40.000 al año, lo que implica, digamos, 40.000 camas en un hospital, ¿no? También lo que implica es la reducción, digamos, porque una internación, si hay intervención quirúrgica, requiere un gran presupuesto a nivel hospitalario. En cambio, una interrupción voluntaria del embarazo antes de las 14 semanas no implica internación, no implica riesgo quirúrgico, implica un menor presupuesto. Digamos, nosotras, digamos, para garantizar el acompañamiento de una interrupción legal del embarazo, por ejemplo, al Estado le cuesta muchísimo menos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, un tratamiento de misoprostol de forma individual se consigue en farmacias entre 5.000 y 6.000 pesos. Lo que decimos es que además debe haber producción nacional de misoprostol, y que eso va a reducir notablemente los riesgos y se va a asegurar que se cumpla, digamos, con esto que no se puede negar y que no es
no se puede resolver a partir de argumentar de formas religiosas, a pesar de que entendemos y respetamos muchas de las creencias. De hecho, una gran cantidad de nuestras compañeras que han fundado la campaña son parte de Católicas por el Derecho a Decidir, pero acá estamos hablando de derechos y de salud pública, y también de la autonomía, y de que existe esta problemática y que creo que ya no se puede negar más, ¿no? Sandra, cuando se debate sobre esto, bueno, justamente te iba a preguntar sobre, y te adelantaste, ¿no?, sobre esto, ¿no? Dicen, bueno, ¿es necesario este tipo de debate en la Argentina hoy, a fin de año, en medio de una pandemia, en diciembre, que siempre tiene una connotación muy pesada en el país? Y bueno, y vos respondiste ya esa pregunta antes que te la hiciera, pero viste que también hay argumentos, hasta la gente de a pie tiene argumentos hasta científicos, ¿no?, de dónde comienza la vida y demás. ¿Cuál es el planteo que se hacen cuando se hacen este tipo de debates? Porque me imagino que los debates deben ser bastante intensos desde hace muchísimos años. Cuando alguien te plantea, bueno, pero la vida comienza desde la concepción, ¿qué se responde desde ese lugar, desde un lugar donde se está hablando sobre salud pública? Claro, sí, creo que, digamos, los debates que se han instalado, creo que fue muy importante, digamos, argumentar, porque en definitiva, digamos, las políticas públicas que surgen, digamos, de las legislaciones y a partir de las propuestas de los y las ciudadanas, en principio tienen que tener un sustento legal, en particular en el ámbito, digamos, de las leyes, tienen que tener, digamos, un reconocimiento. Nuestras posturas se basan en, por ejemplo, en antecedentes de legislaciones a nivel internacionales, donde todo, digamos, se diseña a partir de pensar en cuestiones, digamos, comparativas de otras legislaciones y otros antecedentes. ¿Y qué es lo que se reconoce también como derecho? Porque para construir una noción del Estado, ser ciudadanos de objetos de estos derechos que se legislan, hay acuerdos, digamos, que surgen de diferentes contratos sociales. Y entonces, algunas de las cosas que nos rigen tienen que ver con esto. Y ahí sí se define qué cuestiones son justas, qué cuestiones se deben penalizar, qué cuestiones se deben mejorar, qué sé yo, no sé, la ley del divorcio. Hoy para nosotros es, bueno, como en un momento hubo una gran discusión alrededor de lo que fue el divorcio y qué cuestiones, digamos, incidían. Creo que para la cuestión del aborto y cómo se justifica, en principio hay que reconocer, digamos, que la categoría de vida tiene diferentes caracteres y que no es única y que tienen diferentes valoraciones y que a nivel jurídico se la concibe a nivel incremental. Es decir, que se le va incorporando valor a medida que eso, digamos, va teniendo un carácter progresivo. Y, por ejemplo, no podemos definir vida en el término de vida en general, porque, bueno, cualquier célula, digamos, no sé, daba el ejemplo de una compañera, el roquefort que nos comemos tiene vida, digamos, y no estamos abortando al hongo del roquefort. Por ejemplo, el producto de las inseminaciones artificiales se experimentan con una gran cantidad de óvulos fecundados, que es el mismo óvulo fecundado que está en los primeros meses de gestación en el cuerpo materno, pero como se hace en un laboratorio, entonces no es vida, porque para lograr la fecundación y que se lleve adelante la gestación en el vientre de una persona gestante, cuando hay una fertilización asistida, se descartan muchos óvulos fecundados, que también pueden ser los mismos que están en un cuerpo gestante, pero sin embargo esos no tienen cuestionamiento. Entonces el punto fundamental al que vamos es que el cuestionamiento está apuntado en la capacidad de decisión de esas personas que tienen úteros, que por el hecho de tener úteros parece que están condicionadas en su capacidad de decidir. Creo que sí, decime. Creo que la cuestión, digamos, tiene que ver en cómo nos construimos como personas, que no nos debemos estar como ciudadanas diferenciadas por el hecho de tener una determinada conformación biológica, ¿no? Que eso nos debe condicionar y entonces por ese mismo hecho
otras personas deben decidir, incluso leyes deben decidir sobre determinados cuerpos. Esos determinados cuerpos que hablo son de las mujeres, son las personas con capacidad de gestar, pero en su mayoría son identidades que son mujeres. Y eso condiciona y construye legislaciones y habilita a que otras personas decidan sobre sus cuerpos. Pero también implica que el reconocimiento sobre la vida, digamos, es cuestionable. No cuestionable en términos biológicos, porque la definición de que exista la vida está dado por la existencia de algo que es unicelular, pero también que existe hasta en un cadáver que consideramos muerto en sus pelos. Cuando muere alguien, digamos, cuando se hace una pericia post-mortem, se identifica vida, digamos, en las células capilares, ¿no? Entonces, cuando hablamos de vida, ¿de qué hablamos? Digamos, cuando hablo, digamos, del carácter progresivo es, por ejemplo, cuando una mujer decide y evalúa que quiere continuar una gestación o quiere interrumpirla, evalúa un proyecto de vida, evalúa un conjunto, qué es lo que puede garantizar, qué es lo que le va a hacer bien, qué es lo que la va a posicionar frente a su grupo familiar, si es que tiene hijos o no. Por eso entendemos que negar el aborto, por ejemplo, en el caso de violación o en el caso de una niña de 11 años, es exponerla a una situación de tortura. Porque es tener, digamos, o gestar algo en nuestros cuerpos que nos va a transformar nuestra vida. Y también pensar, por ejemplo, que obligar a la gestación o poner en contraposición, bueno, entonces que se dé en adopción, también implica una cuestión de tortura, porque ¿quién nos dice que obligarnos a gestar durante 9 meses, eso después no implique nada en la vida de las personas? Y que no necesariamente, digamos, eso signifique que nos podemos despegar de una vida que ha tenido ya un carácter incremental, como puede ser una gestación de 7, 8 meses, no es lo mismo que una gestación, porque hay que recordar que el aborto, entendido, digamos, en términos médicos, y según la definición de la Organización Mundial de la Salud, implica que no hay posibilidad de vida. Entonces, creo que es importante entenderlo en ese sentido. Sandra, sabés que ves que muchos municipios en el conurbano jugados, ¿no? con una campaña pro vida, como se les llama, y bueno, y yo pensaba, ¿no? la otra vez cuando se aprobó la media sanción y ahora tiene que pasar a senadores, digo, bueno, en el caso de que se apruebe, es el comienzo de algo que es lo que viene después, y además porque pensaba también en la realidad de los barrios y de los municipios. Digo, bueno, hay municipios que están súper jugados con esto lo que se le autodenomina provida. Vos decís, bueno, ¿hay algún acompañamiento para chicas, para jóvenes, para mujeres que de esos municipios donde vos decís, bueno, acá por ahí la cosa se puede complicar con ley o sin ley? Sí, en San Miguel tenemos, digamos, el ejemplo, en un municipio, digamos, vecino, que en la actualidad, por ejemplo, no se garantiza ni siquiera el acceso a la salud sexual, ¿no? En términos de métodos anticonceptivos. Sí. Entonces creemos que la lucha no va a terminar para nosotras con la aprobación de la ley, porque entendemos que es, digamos, parte de la construcción de una política pública de salud, y sabemos que una ley, y que hay que aclararlo y tenerlo en cuenta, es un piso que nos da, digamos, la posibilidad del ejercicio de la ciudadanía y también de los derechos. Y eso, digamos, se da de forma desigual en todo el país, y no es lo mismo el acceso a la interrupción legal del embarazo en Ciudad de Buenos Aires, donde en cada barrio de Ciudad de Buenos Aires hay un CESAC que garantiza interrupciones legales del embarazo, que es lo que sucede en José Paz, donde existe un consultorio ILE, pero
quienes garantizan las interrupciones legales del embarazo es una agrupación feminista. Porque no hay un médico que firme las recetas necesarias para comprar de forma legal en una farmacia el misoprostol. Es decir, que nos obligan a la clandestinidad. Existe la figura de un consultorio ILE, pero estamos obligados a la clandestinidad. Ir a comprar de una forma no reconocida legalmente, conseguir una receta por un médico donde también se expone, digamos, al riesgo, a la penalidad a ese profesional, porque hoy contamos con la penalización del aborto en nuestro país. Entonces creo que viene otro paso donde no está todo dicho y no lo tenemos todo resuelto, a pesar de que estemos festejando esta media sanción, pero entendemos que los desafíos son y van a seguir y tienen que ver, digamos, con ese proceso de construir política. Creo que ahí es importante entender de que no es la intención del Poder Ejecutivo de presentar una ley, ni tampoco la intención de los diputados o senadores, la que cuenta, nada más, como importante, sino que cuenta de cómo nosotros vamos a exigir, cómo los y las profesionales que estén en un hospital puedan sostener sus decisiones. Entonces ahí nos damos cuenta que las leyes, el Estado, somos todos, algunos tienen más responsabilidad que otros, pero es un desafío que se garantice, y en ese sentido, digamos, sabemos que en San Miguel, por ejemplo, vamos a tener un piso a donde reclamar y exigir que existe esta legislación, que seguramente nos vamos a encontrar con muchos obstáculos. Sabemos que el municipio de San Miguel es uno de los referentes, digamos, de la movida llamada celeste y por nosotras antiderechos. Entonces, creo que también es un rol también muy importante desde los medios de comunicación, poder estar contando y comunicando como estamos haciendo acá en este programa. Son un montón de cosas que vamos a tener como desafío y también como militantes, ¿no? en nuestros territorios. Bueno, también se habla o se repite mucho esto, bueno, en vez de sacar una ley para abortar, habría que hacer fuertes campañas de anticonceptivos y de cuidado, salud sexual y demás. Hoy en día el Estado, así en pandemia y con todo el quilombo que trae todo esto, pero hoy en día el Estado, ¿cómo está en ese sentido? ¿Hay campaña? ¿Hubo mejores campañas en otros tiempos? Mira, en ese sentido, una de las cosas que hay es, por ejemplo, a nivel nacional existe un 0800, que es una línea para llamar en todo lo que tiene que ver en métodos anticonceptivos y en acceso a la salud sexual integral, incluyendo la interrupción legal del embarazo, pero también incluyendo la entrega de preservativos, información sobre vasectomía o ligadura tubaria. Existe un programa de salud sexual y reproductiva que existe desde el año 2009. Existe también el programa que forma parte de la Ley de Educación Sexual Integral, que también se han venido y fortaleciendo capacitaciones, porque nosotras creemos que es importante. No hablamos solamente de aborto, sino que también hablamos de educación sexual integral para poder decidir y para estar informadas. Por ejemplo, en el gobierno anterior se lanzó un programa que se llama el programa ENIA, que presta atención a la incidencia del embarazo no intencional de adolescentes, teniendo en cuenta que y teniendo como eje fundamental el acceso a la información, a la prevención del embarazo, porque entendemos que se reconoce también que existen, digamos, situaciones de adolescencias donde pueden llegar a solicitar o necesitar gestar o decidir seguir gestando. Entonces, en ese sentido hay que acompañar. Yo creo que, digamos, eso es algo de lo que también se ha tomado de la agenda, quienes reclaman o estaban reclamando de que no existían otras acciones para el acompañamiento en situaciones de vulnerabilidad o en acompañamiento en el acceso a métodos anticonceptivos. Por un lado, el fortalecimiento de estos programas de salud sexual, pero también la creación o la presentación de este proyecto denominado 1000 días, que intenta el acompañamiento, digamos, a aquellas personas que tienen dificultades
digamos, en continuar la gestación, y uno de sus mayores problemas tiene que ver con la cuestión económica, ¿no? Que en ese sentido, digamos, también se está discutiendo y debatiendo esta propuesta que fue presentada en conjunto con la interrupción voluntaria del embarazo. Entendemos, digamos, que esto es, en términos de política pública, debe haber una cuestión de carácter integral, y que también se debe responder a todo el arco de la sociedad, porque sabemos que, y es necesario reconocerlo, que hay una parte, digamos, de la sociedad que está diciendo que no está de acuerdo, pero hay otra parte que sí lo está diciendo, y que incluso argumenta y trae posturas y propuestas. Entonces, digamos, como responsabilidad del Estado, tiene que prestar atención a lo que dice la ciudadanía, y que después, en definitiva, eso va a pasar, digamos, por el órgano que lo define y aprueba una ley, que son las cámaras de diputados y senadores.